Nada más acabar la ceremonia, cogía del brazo a Uxue Barcos para presentarle personalmente a su madre, porque la nueva presidenta ha estado arropada por las autoridades de Navarra, pero también por los suyos. No todo el mundo puede presumir de tener una amiga presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, entonces estamos muy orgullosas. Como ellas mismas dicen, siempre han apostado por su amiga. A priori no tenemos una ideología política muy clara. Creemos en la gente que tiene capacidad para dialogar, mi amiga lo ha demostrado, y entonces pues para adelante con ella siempre. Y con ella también ha querido estar su familia. No han faltado su pareja, sus hijos, sus padres o sus hermanos, alguno de ellos sin palabras para describir esta etapa. Es un cambio grande, un gran paso, no sé, yo ya no sé qué decir, ¿verdad? Un gran paso que al fin y al cabo se esperaban. Llegaba a un punto que ya habíamos dicho que se estaba logrando algunas grandes cosas. Que su madre nos confesaba que no quería adelantarse a los acontecimientos. Hombre, pues no te creas que como ha estado la cosa tan difícil, cuando a mí la gente ya me felicitaba desde las elecciones, les decía, pues no, que todavía no ha llegado el momento, sabemos cómo van las cosas en la política, que es... Ahora sí, y como no podía ser de otra manera, mucho orgullo de lo que Chivite ha logrado. Y un orgullo, como madre. Con Chivite como presidenta, solo quedaba inmortalizar este momento tan especial para el recuerdo.